Buen día, somos de la Universidad Alfa y Omega, horario madrugador del cuarto semestre. Llevamos la licenciatura en Pedagogía y la materia que estamos llevando en este momento se llama Teorías Pedagógicas 2. Los integrantes del equipo son René Estefan Santiago Chablé, Daniel Alcides Ramón Valenzuela, María Santa de la Cruz y su servidor y jefe de equipo Brian Alberto Castañeda Peralta. Nuestra catedrática es la doctora Verónica Bermúdez Álvarez. A la fecha estamos 24 de julio del 2021. A continuación les vamos a hablar de tres importantes pedagogos, los cuales son Basil Bernstein, Paulo Freire y Henry Giroux. A continuación les voy a hablar del sociólogo y lingüista británico Basil Bernstein, conocido por sus aportaciones a la sociología de la educación. Basil Bernstein nació el 1 de noviembre de 1924 en Londres, Inglaterra. Su nacionalidad es inglés. Él fue educado en la Universidad de Londres. La vida de Basil Bernstein es algo complicada, ya que sirvió al ejército británico en África, en la Segunda Guerra Mundial para ser exactos. Luego estudió Sociología y Lingüística en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, hasta que obtuvo su doctorado en 1953. Sus principales aportes se orientan al desarrollo de una gran teoría sociológica de la educación, inspirada en los trabajos de Durkheim, Weber y Marx, y de los pensadores del estructuralismo. Sus textos dialogan permanentemente con los de su contemporáneo Pierre Bourdieu. Durante 19 años, entre 1971 y 1990 para ser exactos, se dedicó principalmente a reformular, extender y corregir una misma obra, la cual es Clases, Códigos y Control, que se publicó por tomos durante esos años, incluyendo capítulos corregidos y nuevos alternativamente. Su objeto de estudio es el aula. A partir de su observación sistemática, busca una teoría capaz de comprender la relación de la micro, que es el aula, Los y lo aportes macro, que él hizo que a es la la sociedad. educación son: la teoría de los códigos abordaba los procesos que tienen lugar en la escuela y su relación con la reproducción de las clases sociales. El círculo y la pedagogía se consideran sistemas de mensajes y junto con un tercer sistema, la evaluación, constituyen la estructura y los procesos de los conocimientos, la transmisión y las prácticas escolares. Como señaló Bernstein, el currículo define lo que se considera conocimiento válido, la pedagogía define lo que se considera transmisión válida del conocimiento y la evaluación define lo que se considera realización válida del conocimiento por parte del educando. Santiago Chablé, del turno madrugador. Bueno, este segundo autor que nos tocó a mi equipo y a mí, quiero empezar con una frase que dice: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. Esta frase me gustó mucho, ya que él ve un futuro en nosotros. Muy bien. Para mejorar el mundo. El nombre fue de el segundo nacimiento autor de este autor es Paulo Riglos Nives Freire. Él nació el 19 de septiembre de 1921 y murió el 2 de mayo de 1997. En ambos lugares que fue su nacimiento, en Brasil. Recife, Brasil. Nuestro autor estudió en la Facultad de Derechos del mismo lugar, Recife. Fue un pedagogo y filósofo brasileño destacado defensor de la pedagogía crítica. Freire ingresó a la Universidad de Recife en 1943, en la Facultad de Derecho, donde estudió filosofía y psicología del lenguaje al mismo tiempo.
En 1944 se casó con Elsa Maía Costa de Oliveira, que era profesora de primaria. Tuvieron 5 hijos y colaboraron por el resto de su vida. En 1946, Freire fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en el estado de Pernambuco, estado del que su ciudad natal es capital. En 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías, o sea, empezó a darse como pedagogo ejemplar en ese año. Algo que él mencionó mucho de la pedagogía crítica es que construye un campo de docencia e investigación que ha tenido como impulsor principal a dicho autor. En esta línea de trabajo se encuentran los estudios de cada uno de nosotros, que podemos orientarnos a través de él. Bueno, como segundo punto, y no dejando olvidar, son sus obras. Este importante pedagogo escribió pues muchísimas, como La educación y el cambio, la importancia del acto de leer, en la conciencia y la historia, etc. Pero lo que nosotros queremos, bueno, lo que yo quiero mencionar son sus 5 importantes obras. La primera, que es la de la educación como práctica de la libertad. Esa la escribió en 1967. De igual manera, en Brasil, Río de Janeiro. Podemos decir que en esta obra él menciona que la educación masiva o algo así no es tan fundamental en los países en desarrollo, que la educación constituya una fuerza posibilitadora del cambio y sea impulso para que nosotros, los estudiantes, tengamos un poco de libertad. La segunda obra es La pedagogía del oprimido. Esa la escribió en 1970 en Río de Janeiro. Como concepto podríamos decir que se describe que aquella que debe ser elaborada con él y no para él. En tercer lugar, tenemos Pedagogía de la Esperanza. Esta la escribió en 1992, también en Río de Janeiro. Como descripción podríamos decir que es el acto de educar y de educarse, ya que sigue siendo un estricto sentido de acto político y no solo pedagógico. Como cuarto lugar, tenemos Cartas a quien pretende enseñar. Esto lo escribió en 1993, un año después de la que acabamos de mencionar, en Sao Paulo. Eso más que una descripción, podríamos decir que son cartas. Son cartas que él mencionó, que recuperan el sabor del diálogo y el valor de la transmisión que surge de la experiencia. Y por último lugar,
tenemos Pedagogía de la Autonomía. Esa la escribió en 1996 en Río de Janeiro. En esta, Paulo sostiene que la tarea de enseñar no puede rendirse a la transmisión de contenidos o destrezas, sino que por el contrario, debe avanzar para comprometer a los docentes y a los alumnos con un entorno social. Específicamente podemos decir que si se menciona que es uno de los pedagogos importantes de Latinoamérica, se puede saber por qué, ya que él fue un maestro con gran experiencia que para él no hay práctica docente sin curiosidad, sin incompletud, sin ser capaces de intervenir en la realidad, sin ser capaces de ser hacedores de la historia, a la vez siendo hechos por la historia, teniendo que elaborar una pedagogía que nos dé instrumentos para así asumir como sujetos de esta historia. Con todo lo que él dejó, podemos decir que nos dejó demasiada información para facilitarnos el nosotros llegar a ser un pedagogo o un maestro impartiendo clases, siendo un poco excelente en lo que nosotros queremos. Y bueno, maestra, gracias. Aportaciones a la educación de Paulo Freire. Muy bien. Paulo Freire dio 4 principales aportaciones. La primera fue la educación como acto político y ético. Número 2, la educación como ideología. Número 3, Freire frente al movimiento de la escuela nueva. Y el número 4, como la pedagogía antes de Freire. Muy bien. Entonces, en el punto número 1, en la primera aportación, la educación como acto político y ético, el primer aspecto que revisamos en la relación de Freire en su sentido ético y su compromiso para que existiera la educación, podemos aprender qué podemos aprender y qué podemos enseñar de la ética. Si observamos que la cotidianidad día a día están nuestros valores, determinaron que nos hace no podemos hacer nada si no trabajamos. En forma de ello, algunas nos hacemos de alguna o cierta manera cómplices si no trabajamos con valores. Freire en 1997 señala que debemos retomar posiciones que nos llevan a comprometernos en una búsqueda de consecuencias y alternativas de solución para esta forma así ser coherentes en nuestro trabajo personal, o sea, la ética del profesor, cómo debemos como profesores ser éticos y buscar mejorar nuestro trabajo personal día a día, no nada más trabajar por un sueldo o por cumplir nada más un trabajo, sino es la ética profesional como profesores deben ser inculcados nuestros valores. Y en el punto número 2 está la educación como ideología. Desde su perspectiva, Freire muestra que la educación requiere examinar la educación desde un punto de vista de la ideología. O dentro de la teoría curricular se ha establecido el término currículum oculto para designar justamente lo que está detrás de toda propuesta educativa. Por eso la función del maestro es más importante que lo que se aprecia a primera vista. Muy bien, entonces aquí tenemos que tener en cuenta que la educación tiene que ser una ideología, no nada más un sistema. En el punto número 3, Freire frente al movimiento de la escuela nueva. En la escuela nueva como movimiento pedagógico a principios del siglo XX
mediante instrumentos sencillos y concretos. La escuela sería vista bajo un modelo centrado en los niños, su contexto de comunidad, incremento de la relación escolar, reducción de deserción, y la repetición ha demostrado mejoramientos en lograr mejora académica. También la metodología utilizada en Freire sigue la misma línea delictiva, teoría y método. Los métodos surgen de las prácticas sociales para volver después de la reflexión sobre la misma práctica y transformación. Entonces aquí Freire nos entrega la escuela nueva y nos entrega cómo es que cómo es la metodología, cómo es la práctica y sobre todo la reflexión, y cómo ayuda a los niños. Sobre todo reduce la deserción en las escuelas, cosa que para la época pues era muy notable, de que niños de tercero, yendo en tercero de primaria, cuarto de primaria, ya no querían ir a la escuela por el tipo, porque no mostraban interés. Entonces con la escuela nueva, Freire logra que la deserción reduzca. Entonces eso fue un punto muy importante. Y la pedagogía antes de Freire, la idea de lo que la educación debe ser transformada, no es nueva. Por ejemplo, el inglés John Locke había publicado La educación de los niños en 1693, obra en la que se critica a la pedagogía libresca y se aconseja a los maestros utilizar métodos que pongan a los niños en contacto con la vida. Las aportaciones de cada uno de los educadores más representativos esta propuesta educativa hicieron nos demos cuenta inmediatamente de su funcionamiento. Es inherente y psicológico. O sea, antes cómo estaba catalogada la educación y cómo Freire viene hasta cierto punto a revolucionar los métodos pedagógicos que ya habían desde muchos años anteriores, y cómo estaban fundamentados, digamos. Entonces sí fue muy importante las aportaciones que nos hizo Freire para que la educación de ahora sea un poco más poco mejor motivada, mejor preparada, y sobre todo pues que levantar conciencia en los maestros, en los profesores. Buenas tardes, maestra. Hoy les hablaré sobre la vida y el aporte de Henry Giroux. Este pedagogo nació en Providencia, Estados Unidos, el 18 de septiembre del año de 1943. Es un crítico cultural estadounidense, uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica en dicho país. Aún vive y cuenta con 2 libros que son Sociedad Cultural y Educación y Pedagogía y Política de la Esperanza, libros que nos pueden servir para analizar. Este pedagogo centró todo su estudio con base a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt en el año de 1920, y aún en estos años sigue vigente. Su meta era transformar la estructura social que son maestros y alumnos. Su aporte a la pedagogía crítica de Giroux se une a trabajar con 3 personajes que aportaron a la pedagogía crítica, que son Steve Kins, Peter Marklen y Paulo Freire. ¿Cuál es el aporte de Giroux? Decía que la pedagogía crítica debería hacer reflexionar al alumno. Giroux dice que para lograr esto se debe hacer o plantear en 2 formas, uno por objetivo y el otro a través de herramientas. Los objetivos son: punto número 1, autoconciencia; punto número 2, transformación social; y punto número 3, profesores y comunidad en busca de su autosuperación.
También dice que debemos transformar a la sociedad. Esto debería ser el objetivo. Los profesores debemos lograr que el alumno tenga un fin, que vea claro hacia dónde quiere ir. Esto no lo vamos a lograr de la noche a la mañana. Esto debemos de hacerlo con un trabajo. ¿Y cuál es ese trabajo o el planteamiento y las herramientas para lograrlo? Son participación, comunicación, humanización, transformación y contextualización. Él también decía que las escuelas deberían de ser aparatos de reproducción ideológicas, espacios de conocimiento, que este ejercicio debe verse en dos escenarios, uno que son los maestros y otros que son los alumnos. Los maestros debemos formar ciudadanía crítica. Necesitamos ver lo que se les va a enseñar, no tan solo saber lo que conocemos, sino saber más allá de lo que conocemos. Tener muchas estrategias. Debemos de ser intelectuales, transformadores, sembrar esa semillita que los haga pensar. Todas las educaciones deben crearse mirando al futuro. La educación debe tener presente las relaciones y determinar cómo las condiciones estructurales de la sociedad influyen en el proceso educativo. Muy bien, y como conclusión, pues quedamos que en lo expuesto anterior sobre la vida y obra de estos pedagogos y las aportaciones a la educación, a la escuela nueva más que nada, podemos mencionar que es importante nosotros como estudiantes de pedagogía saber el significado y métodos que llevan a cabo para poder entender mejor cómo se desarrollan estos sistemas educativos, estas metodologías, mejor dicho, el saber más sobre los precursores de la educación moderna, y analizar sobre cómo percibían ellos, qué errores y qué fue lo que mejoraron en la educación, y saber sobre todo la importancia que el legado que nos dejan. También el pensamiento de estos pedagogos sobre su concepción de hombre y de mujer, entendiendo cómo ser en el mundo y con el mundo. O sea, saber cómo estamos nosotros y cómo debemos hacer con la sociedad, cómo debemos ser con la sociedad. Lo propio del nombre, su posición fundamental de ser una situación, es decir, un ser engarzado con el espacio, en el tiempo, en su conciencia, en intensidad y capaz y trascendente. También sus métodos de conocimiento de los pedagogos buscan rehacer críticamente el proceso dialéctico de la hostilización, y no buscaron hacer que el hombre conozca su posibilidad de ser libre, sino aprender a ser efectivo en su libertad y que ejerciten bien en el todo, o sea, todo congruente, pensamiento, mente, valores y todo. Y también es importante mencionar que así como han sucedido estas, digámoslo de alguna manera, revoluciones educativas, más adelante pueda seguir cambiando y todos los métodos van a cambiar. Todo es una evolución, así como el hombre va evolucionando, va teniendo nuevas tecnologías. Digamos que más adelante van a haber otros pedagogos y, por qué no, hasta uno mismo revolucionar los métodos de educación.